Mi relación con Pokémon es como la de cualquier otra persona que ha crecido con esta franquicia. Tu generación preferida es aquella con la que empiezas, luego te vuelves un adolescente que huele a sudor, que se obsesiona con esta, y finalmente maduras y sigues enterándote de cada cosa que pasa en Pokémon, mientras compras su mercancía ahora que tienes dinero y para nada de autocontrol. Es solo ahora que he madurado y he empezado a descubrir mi propia sexualidad que me he dado cuenta de algo. Pokémon es la franquicia más financieramente rentable del mundo. ¡Wow! Quiero verlo. Por favor, quiero conocerlo. Quiero ver a la franquicia más rentable de todo el mundo. ¿Qué? ¿La franquicia más rentable del mundo es Winnie the Pooh? ¿Winnie the Pooh? Y no he tenido ni una sola representación queer. Y no, antes de que digan algo, sé perfectamente que no es obligatorio tener algún tipo de representación, pero no deja de ser extraño que una franquicia que se extiende a anime, manga, productos, videojuegos, cartas, comidas y un chingo de piratería no tenga ni uno, ni un solo personaje que represente algo de la comunidad queer. Bueno, eso es parcialmente mentira, porque pues la comunidad ha hecho hasta lo imposible para tratar de rascar algo, cualquier tipo de representación en toda la saga. Lamentablemente, de modo personal, muchos de estos ejemplos de los que hablaré más adelante tienen una justificación bastante pobre y por lo mismo solo desearía que hubiera un caso particular en el que fuera innegable el hecho de que es una persona queer. Antes de tratar de encontrar alguna explicación a todo esto, creo que es necesario un pequeño repaso de la historia de la franquicia. Pokémon, para los que no lo sepan, nació de la mente de este güey. A este le encantaba buscar bichos, este creció y le empezaron a gustar los videojuegos. Tuvo una revista llamada Game Freak que tuvo éxito y finalmente presentó su idea a Nintendo, una compañía con su propia historia que no estaba de todo convencida con la idea, pero pues este juego al final le fue relativamente bien en Japón, pero no fue hasta que se exportó a Estados Unidos donde se convirtió en la franquicia que conocemos el día de hoy. Esto no nos dice mucho por sí solo, pero he aquí la verdadera razón por la que es muy probable que Pokémon nunca haya tenido algún tipo de representación, ni siquiera en la búsqueda de dinero descarado como lo hacen literalmente todas las demás franquicias multimillonarias. Pokémon es controlado por Nintendo y Nintendo es japonés, por lo que muchas cosas que apenas empezamos a tener en el mundo occidental aún son prohibidas en Oriente. Ya sabe, como derechos humanos básicos para las personas trans. Como paréntesis, si se pregunta por qué para referirme a Pokémon menciona a Nintendo y no a Game Freak, que es el desarrollador de sus videojuegos principales, es porque realmente no tienen una voz en todo este asunto de la presentación, dedicándose nada más que a crear y a crear Pokémon hasta que la gran N ya no lo vea rentable. Regresando al tema de Japón, no soy un experto en su cultura, pero como muchos he tenido la oportunidad de mirar un poco a través del anime y básicamente cualquier cosa medianamente famosa que estos llegasen a crear, y he de decir que al menos desde ese ángulo es evidente que al menos un sector de la población es abiertamente homofóbica, transfóbica o ambas. O puede haber casos en los que tienen un pensamiento más fluido, con personajes que salen de la normatividad de un país que dice que uno de sus requisitos para que la ley reconozca un cambio de identidad de género de manera legal es que sean esterilizados de manera quirúrgica. Y no, no es broma. Lo más extraño de todo este asunto es que Nintendo no había tenido ninguna voz en todo este asunto de los derechos de las personas queer hasta que recientemente, y cuando digo recientemente me refiero en el momento que estoy haciendo este video, dio la cara en contra de dichas leyes que estaban en contra de estos grupos de personas, diciendo que prohíbe dentro de su compañía dichas conductas en contra de estas personas y que espera que de sus equipos tengan en cuenta de cómo la diversidad no es nada de que avergonzarse. Ahora, si bien esto podría considerarse una simple fanfarronería de un corporativo multimillonario, su peso cultural es la razón por la que tomo esta noticia y estas palabras de Nintendo como algo serio y como un paso para quizá y solo quizá algo de representación en Pokémon en un futuro. La segunda razón por la que teorizo no hemos tenido ninguna representación en tantos años es claramente Nintendo. Hemos hablado de Japón, pero aún así creo que es necesario señalar a Nintendo como parte de este problema. Nintendo como compañía necesita vender la mayor cantidad de mercancía posible, por lo que no es de extrañar que sean tan neutros conforme a todo lo que es considerado contenido para toda la familia, lo que significa nada subido de tono y lamentablemente nada que no sean parejas heterosexuales tomándose de la mano. Ya cuando hablamos de productos que salen de personas o compañías que están afiliadas a Nintendo, pues parece que ahorita son un poquito más abiertos en qué es lo que sale, cuando realmente en el pasado esto no sucedía. Las cosas han cambiado, sí, pero aún así se nota que Nintendo es un poquito reacio a abrir este tipo de posibilidades en su compañía. Con todo esto sobre la mesa, creo que está claro por qué Nintendo y por lo tanto Pokémon tienen una representación tan vaga. La cosa es que Pokémon ha tenido desde sus inicios una extraña relación con el género. Venga, si no cito el título menos una vez en el video no lo estoy haciendo bien. Vemos Ya cabrón, hable bien. lo que yo creo es la parte menos complicada de todo este asunto, el sexo que los Pokémon tienen y que, si bien dije que esta es la parte menos complicada, realmente es un poquito compleja.
Verán, el sexo es un constructo social porque determina una paridad de masculino y femenino, hombre y mujer como los únicos absolutos, pero realmente no es tan simple. El sexo biológico no es solo aquello con lo que nos asocia dependiendo de nuestros genitales y por lo tanto el valor que nosotros tenemos en una sociedad normativa. O en palabras más simples, una sociedad que le da un significado a ser un hombre o una mujer y por lo tanto lo que uno espera de esta. Pero antes que nos adelantemos, los Pokémon al final del día son equivalente a la fauna de nuestro planeta, por lo que al menos dichas normas sociales existen dentro de su misma sociedad. Aunque si somos sinceros, el hecho de que en la segunda generación de Pokémon los machos tuvieran más puntos de ataque que las hembras es una buena metáfora de cómo los seres humanos intentamos desesperadamente implantarle estas normas sociales a seres que no las tienen. O en este caso sería suponer que los animales chistosos de tu jueguito por ser machos son más fuertes que las hembras. Otro apartado bastante curioso de cómo los Pokémon se relacionan con el género son aquellos Pokémon que realmente no tienen ninguno, lo cual según su lore se justifica bien mediante el hecho de que pueden ser creados de manera artificial o son seres no orgánicos que se reproducen de maneras poco convencionales. Todo esto sin contar que no tenemos ni idea de cómo se reproducen los Pokémon legendarios que tampoco tienen un género. Es aquí cuando uno se da cuenta que el género en Pokémon es un concepto que tiene la capacidad de explorar conceptos reales y los que se han tomado poca importancia, como lo es la intersexualidad o la reproducción sin la necesidad de tener una pareja. Uno de los Pokémon que creo mejor juegan con todo el concepto del género es Ditto, porque si bien es un Pokémon que seguramente fue creado para hacer más conveniente la reproducción de los Pokémon en los juegos, es un caso sencillamente curioso, un organismo orgánico capaz de cambiar su ADN a voluntad y, lo que nos compete en este video, su mismo género para poder procrear, lo cual en sí no es un acto tan extraño si lo comparamos con el mundo real, debido a que hay registros de animales como los peces payasos que son capaces de cambiar su género si lo ven necesario para la supervivencia de su especie, o como hay especies de serpientes que si bien son hembras, son capaces de fertilizar sus propios huevos. Otra vez, Pokémon toma aspectos de la vida real para darle realismo a sus criaturas, pero ignora todo el cambio de paradigma que estos pueden llegar a dar. Uno de los Pokémon donde creo se nota más la visión distorsionada del género en el reino animal, que, de nuevo, es un reflejo de cómo vemos nuestra propia sociedad, es el caso de Nidoran macho y Nidoran hembra. Nidoran macho y Nidoran hembra son el caso más estereotípico de la falsa creencia de que es la norma que el macho sea el dominante, el agresivo, el que controla todo, porque si la naturaleza lo hace así, entonces puedo hacer una relación con mi propia existencia, justificándome porque si soy un hombre tengo el derecho de controlar y tener más que una mujer. Nidoran macho es un Pokémon de tipo veneno introducido en la primera generación, uno de los primeros intentos de Pokémon para dar una diferenciación vaga y poco informada del género en el reino animal. Un intento tan malo que asociaron el símbolo de macho y hembra en su mismo nombre y que por alguna razón se niegan a actualizar hasta el día de hoy. Nidoran macho, como un animal macho estereotípico, evoluciona para convertirse en una masa de músculos agresiva e intimidante que hasta la misma Pokédex resalta en repetidas ocasiones lo territorial y peligroso que es este. Nidoran hembra en cambio es más dócil. Si bien sigue teniendo púas venenosas, no se ve la necesidad de usarlas en la primera oportunidad que ésta tenga, o preferirá ocultarse y mantenerse segura, eventualmente evolucionando y desarrollando una coraza más resistente en vez de unas púas más grandes. ¿Entienden qué trato de llegar con esto? Es tan obvio como este par fue pensado como el animal típico que un hombre quiere compararse, como aquel león feroz que protege a su leona, sin darse cuenta que vive en una fantasía y que la leona es la que realmente está hablando por él y por los otros a su alrededor. Al menos estamos hablando solamente de la primera generación de Pokémon. Sí, creó un Pokémon cuya diferenciación de género está nublada por concepciones humanas acerca del valor que le damos a este. Que sí, que incluso hasta su forma final le llamó Nidoking y Nidoqueen y es el nombre más heterosexual que he escuchado en mi vida. Pero las cosas mejoran, ¿verdad? ¿Verdad? Otro de los casos que más me llamó la atención y aquello por lo que decidí hacer este video en primer lugar es el de Gardevoir y Gallade. Gardevoir es un Pokémon introducido en la tercera generación y entonces se ha vuelto uno de los más populares actualmente. Por razones que realmente no creo que sean necesarias explicar en este video. Y al menos en cuestiones de diseño uno se da cuenta de cómo su idea era ser un Pokémon especialmente femenino y hermoso, que fue producto de muchos memes de estilo de jaja, tu Gardevoir es macho, jaja. Gardevoir entonces se volvió parte de un grupo especial de Pokémon cuyas características físicas apuntaban a un género de manera evidente, o al menos cuyas características físicas hacían que uno lo asociara a un género particular, casos como los que es de Machamp, Lopunny y de cierto modo Kangaskhan y Jynx, aunque Jynx realmente solo tiene un género, pero ¿me entienden a lo que me refiero? Luego ocurrió la cuarta generación y lo que yo considero que es la generación más desastrosa conforme al género en los Pokémon. Regresando al tema de Gardevoir, uno de los cambios más importantes introducidos en la cuarta generación fue el del dimorfismo sexual, que en pocas palabras significa diferencias físicas entre Pokémon que sean macho y hembra. Entre los ejemplos más sencillos son en la forma de la cola de Pikachu, que si es macho o si es hembra, esta última teniendo un corazón en su punta, si es hembra.
Dicho dimorfismo fue aplicado a varios Pokémon de aquella y pasadas generaciones, pero en la mayoría de las ocasiones fueron diferencias casi invisibles. Finalmente, Gardevoir recibió una nueva evolución, Gallade, un Pokémon que solo puede conseguirse si un ejemplar macho de un Kirlia se le da una piedra alba, una piedra que le permite a un Pokémon de un género en particular evolucionar de una forma en particular. De nuevo, aquí la clave es el género del Pokémon. Gallade entonces adquiere un segundo tipo, el tipo lucha, volviéndose una criatura valerosa que defiende el honor de aquellos que lo necesitan, una visión bastante común de un caballero de la afición si me dejan decirlo. La piedra alba también afecta a otro Pokémon, en este caso a una introducción en mi generación, Snorunt, el cual de manera natural evolucionará a un Glalie, pero si es hembra y se le da una piedra alba evolucionará a un Frostlass, un Pokémon mucho más femenino y de cierto modo, y inclusive entre paréntesis, Storm tiene una de las líneas evolutivas más bruscas que he visto en Pokémon. Pasa a una criatura chistosa que tiembla y parece que tiene una capucha, una bola de hielo flotante con cuernos o la llorona de hielo directamente. La piedra alba y el dimorfismo sexual, como muchas otras cosas en Pokémon, es introducida para luego ser desechada o reinterpretada en futuras generaciones. En el caso del dimorfismo sexual lo hablaremos más adelante, pero la piedra alba no tuvo la misma suerte. Dicha piedra, a diferencia de las otras convencionales, no volvió a tener una representación en futuras entregas, esto incluyendo a la última mientras yo hago este video, Scarlet y Violet. Mi teoría es que, como explicaré más adelante, Pokémon dejó de complicarse la vida con el género de los Pokémon y decidieron simplemente simplificar las cosas, dejándonos con varios intentos fallidos y bastante penosos. Por lo mismo, cada que veo a Gallade y a Gardevoir me pregunto por qué a pesar de tanto tiempo se sigue manteniendo el requisito ridículo de que solo un Ralts macho puede evolucionar en un Gallade. No es como si la lógica hubiera sido un problema para Pokémon en ese entonces, no es como si Poliwhirl hubiera necesitado ser hembra para volverse un Politoed, no es como si un Slowbro necesitara ser macho para evolucionar en un Slowking. De nuevo, lo más evidente es que Gardevoir sencillamente estaba tan atado al concepto de una mujer elegante con poderes psíquicos que convertirla en un guerrero y un caballero era algo que les obligaba a crear todo un método de evolución que justificara por qué una mujer no puede hacer algo que un hombre puede. Porque si incluso hablamos del salto lógica de que un Pokémon de tipo psíquico de repente adquiriera el tipo lucha, tenemos a Mega Mewtwo X, que ya de por sí es un Pokémon muy andrógino. Mi mayor prueba al final del día es el tiempo. Al final del día el dimorfismo sexual sigue presente, pero ya no es lo que fue. En vez de tener a cientos de Pokémon con diferencias minúsculas, ahora tenemos a uno que otro par de Pokémon que tienen diferencias físicas notables dependiendo de su género. Uff. Con esto cubrimos todo lo relacionado a los juegos. El canon, por así quieren llamarle, lo que es Pokémon, y como han notado, desde el principio nunca fue muy bueno para darle un significado al género en los Pokémon. Y bien, realmente creo que actualmente está en una posición bastante cómoda conforme a este tema. En lo personal me hubiera gustado que siguieran con las diferencias minúsculas dependiendo de su género, porque pues le daba una mayor personalidad a la saga, pero igual es entendible como esto sería una pesadilla a la hora de crear modelos de cada uno de los Pokémon. Pero pues, cada quien tiene su forma de ver. El anime de Pokémon es una bestia en sí misma, tanto que hablar de ellas me es más complicado porque realmente dejé de verla para la generación de X y Y, sí, la generación donde crucificaron a Ash. A pesar de esto, creo que tengo la información suficiente como para seguir hablando acerca del género y cómo este medio en particular representa. Antes de pasar al siguiente punto, claro está. Creo que uno de los puntos más fuertes acerca de este tema es cómo mucha gente ajena a la comunidad suele malinterpretar muchos aspectos de lo que es la expresión de la sexualidad de un ser humano y cómo esto provoca un encasillamiento en un intento de darle sentido a algo que no entienden. Todo esto lo digo refiriéndome a Jesse y James del equipo Rocket, claro está. Antes que nada, no les voy a mentir, investigar para este proyecto fue algo bastante frustrante, sobre todo por la cantidad de artículos que iban de personajes del anime de Pokémon que son parte de la comunidad LGBT que seguramente no conocías, con una portada toda pitera, y pues todas hablando realmente de los mismos personajes, pero regresando a lo que quería hablar. Decían muchas veces que Jessie es lesbiana porque tiene un carácter fuerte y decían que James es homosexual porque está vestido de mujer, lo que es más la cosa más ridícula que alguien puede decir, ambos por diferentes razones. Con Jessie no me sorprende que se le haya dado esa etiqueta, por el sencillo hecho de que es lo típico que tiene una persona misógina cuando ve a una mujer que no es sumisa, pasiva o que no cumpla con alguna de las expectativas que tenga esta de una mujer, tachándola de lesbiana como si fuera algo de lo que sentirse avergonzada. También tengo muy claro que seguramente quienes hayan escrito estos artículos o las personas que hayan tenido esta perspectiva de este personaje no tienen una visión tan trastornada como la estoy haciendo ver, pero al fin del día este discurso no deja de estar interiorizado para muchas personas, uno en el que si una mujer no actúa como se supone debe actuar, entonces algo mal está en esta mujer. James para mí es un personaje muy icónico a la par de Jessie, por esto mismo no se salva de las interpretaciones ridículas de su sexualidad. Siempre se habla de James y el género, lo primero que te van a lanzar es la captura de la primera generación cuando se vistió de mujer, con todo y senos.
para luego bombardearte con todas las otras ocasiones en donde este se vistió como uno esperaría que una mujer se vistiera, con cabello extravagante, zapatos altos, todo esto mientras Jessie se vestía como lo que se supone que un hombre debería de vestirse, ya saben, con el mismo traje y cosas aburridas en su personalidad, porque al final del día tener un estilo de vestimenta es algo que solo una mujer entendería y haría, por lo tanto James haría, si hacía esto, es una clara indicación de que este es homosexual. Al final del día, realmente me es muy agotador tratar de explicar por qué la ropa no tiene género, pero creo que lo más cansado de todo este asunto de Jesse y James es cómo su forma de vestir y actuar provocan que lo señalen de esta forma, que si bien finalmente daría la gran aclamada representación en Pokémon, no se siente bien, sencillamente porque no es agradable pensar que la única representación que uno puede llegar a tener es un estereotipo, sino un estereotipo que ni siquiera es cercano a la realidad. Todo este discurso se pone peor cuando alguien intenta racionalizar algo que realmente no es su problema. Sé que me estoy refiriendo a personajes ficticios de una franquicia de monstruos chistosos, pero como siempre he dicho, la fantasía es un reflejo de la realidad. Por lo tanto, intentar racionalizar el género de personajes ficticios basado en los estereotipos es un reflejo de cómo uno piensa en la vida real. En resumen, todo esto sería mucho más sencillo si en algún momento estos dos indicasen explícitamente cómo se identifican, pero sabemos perfectamente que eso no va a pasar, y si lo hacen, pues seguramente lo harían en un evento de Fortnite, como todo lo importante es anunciado. Si bien Jesse y James han sido el mayor foco de esta sección, hay varios personajes del anime que tienen una suerte similar y que pienso reflejan mucho las verdaderas intenciones de quienes hicieron el anime conforme al verdadero significado de estas secciones que tienen Jesse y James. El más claro para mí es el de Ash, el cual se ha literalmente disfrazado de mujer por distintos motivos en múltiples momentos en el anime, pero en cada una de estas ocasiones en ningún momento se ha marcado otro tipo de contexto que no fuera uno cómico, porque ya saben, es muy chistoso ver a un hombre con falda, ¿verdad? Siguiendo con el tema de Ash, es interesante verlo como un protagonista de una serie genérica, porque este de repente tiene un romance que sale de la nada de, nuevamente, la temporada peor escrita de toda la saga. Serena aparece de X y Y como un interés romántico para el protagonista, porque obviamente si el prota de una serie heteronormativa necesita un interés romántico, claramente va a ser una mujer. Los últimos dos personajes que creo merecen ser nombrados son Harley y Go, ambos considerados homosexuales por motivos muy ridículos y regresamos a lo tonto que es tratar de categorizar a las personas solo por comportamientos que salen de la norma. Harley es exactamente lo mismo que James, un hombre con manerismos y vestimentas que son asociadas a las mujeres. Go es un caso diferente, pero con las mismas consecuencias. Es un personaje hermoso que por tener una relación cercana a Ash se le tacha nuevamente como homosexual, porque obviamente un hombre jamás tendría una relación íntima con otro hombre a menos que fuera amorosa. Al final del día, el anime Pokémon, que si bien ha aumentado en su calidad conforme a los años, sigue igual de estancado conforme a la representación del género en todo sentido, cosa que de nuevo, sé que es un anime japonés y no es su obligación que esto suceda, pero cuando te das cuenta que la serie lleva más de 20 temporadas al aire, es cuando este razonamiento deja de ser un no tienen que hacerlo a cómo han pasado tantos años esquivando este tema. Ahora hablemos de las cosas que olvidé mencionar o sencillamente no supe dónde poner. Blanche es uno de los líderes de facción de Pokémon GO que es visto por el fandom como no binario. Esto es debido al momento en el que se le mencionó con nombres neutros y que es generalmente una persona con un estilo bastante andrógino, que si bien puede ser una interpretación bastante sólida y coherente, es asumiendo que las personas que se refieren a sí mismos con pronombres neutros o visten de maneras andróginas o no binarias, de nuevo ayudaría muchísimo que sencillamente dijeran cómo se identifica. En la generación de juegos de X y Y existe un personaje llamado Beauty Nova, que es considerada una mujer trans por el fandom debido a que en un diálogo suyo menciona que hace un año y medio era un cinta negra, haciendo énfasis en que fue una gran transformación desde ese tiempo a ahora. ¿Y qué tiene que ver un cinta negra con ser trans? Pues verán, los NPCs en Pokémon se basan en conceptos que se repiten a lo largo de la aventura, chicos y chicas ricos, pokémoníacos, montañeros, etc. Uno de esos en esta generación son los cinta negra, personajes que son en todo momento hombres. Por lo tanto, esto se le considera como si un cinta negra transicionó y se volvió una chica trans. Lamentablemente es muy probable que esto sea simplemente un producto de una mala traducción del japonés al inglés, ya que Nintendo nuevamente nunca ha confirmado a este personaje como tal. Archie y Maxie son los antagonistas de Pokémon Rubí y Zafiro, y estos pueden considerarse como una pareja homosexual, debido a un tweet donde se refería a que tenían una relación complicada. A pesar de esto, es muy probable que se refiera a un amor platónico, porque siempre serán grandes amigos, hermanos, compañeros, compadres, pero nunca serán amantes. Finalmente, la única representación queer innegable que encontré en Pokémon es literalmente 3 frames sin contexto del anime, en donde podemos ver a 2 parejas de Pikachu del mismo género y un frame de un Pikachu macho que intenta parecer una hembra. No he visto esa parte del anime, no quiero verla, así que para mí es oficial.
Los datos chistosos son literalmente la única representación queer que hemos tenido en 25 años de esta franquicia y no voy a aceptarlo no como respuesta. Pokémon actualmente sigue siendo la franquicia más remunerada de todo el mundo, con ganancias que probablemente sigan subiendo conforme pasen los años y que muy probablemente siga siendo parte de la vida de muchísimas personas, tanto para aquella chica que creció y hasta el día de hoy sigue disfrutando de esta, como para aquel chico que fue echado de su casa porque le dijo a sus padres que ya no se sentía como una chica. Es muy fácil hablar mal de la inclusión cuando uno se ha sentido parte de una comunidad por toda su vida. Tantos hombres y tantas mujeres que si bien tienen sus problemas, al menos estos pueden mostrar que son la luz del día, pero muchas de estas no tienen la misma suerte, se sienten tristes, ansiosos, solos en un mundo que parece no estar hecho para ellos. Es por ello que la ficción es tan importante, porque es un escape de un espacio que si bien está cambiando para mejor, aún sigue siendo peligroso. Es por eso que quise hacer este video en primer lugar, para analizar cómo unas cuantas normas basadas en una sociedad poco incluyente permean la ficción de una de las franquicias más importantes actualmente, para poder expresar cómo Pokémon ha logrado formar parte de la vida de cientos de personas y cómo la falta de representación en esta puede afectar la vida de tantos más. Para ir cerrando este video que ha tomado muchísimo más giros de lo que esperaba, quiero aprovechar para aclarar por última vez que mi intención no es reclamarle a Pokémon por no tener realmente ninguna representación queer en toda su franquicia, sino revisar todos aquellos tropezones que ha tenido esta en estos temas. Y esto lo digo porque si bien no tengo altas expectativas conforme al alcance de este proyecto, pienso que por si acaso, y solo por si acaso me llegaban a escribir comentarios desagradables al respecto de este tipo de personas que realmente no tengo por qué mencionarlas, al menos así creo que ya tengo este lado cubierto y protegido y no tengo probablemente por qué responderles. Sin más, yo soy Lais y nos veremos en el próximo video, que no sé cuál será, pero si de algo estoy seguro, es que no sé cómo lo haré.